Muchas gracias, David, por esta presentación. Y sí, nos encontramos con dos figuras grandes de la Iglesia, del Carmelo, por supuesto, ¿no? Y que a pesar de las diferencias, pues tienen mucho en común, mucho en común. Y buena prueba de ello es comienzo leyendo un texto del que fuera después Papa, Benedicto XVI, en su tiempo de cardenal Ratzinger, referido al pontificado del Juan Pablo II, el año 1998, que se había doctorado a Santa Teresita el año anterior, 1997, y se había canonizado ese año a Edith Stein. Y dice, entre otras cosas, el cardenal Ratzinger entonces sobre el pontificado de Juan Pablo II. Hay dos mujeres, las dos pertenecientes a la Orden del Carmelo, que pueden ayudarnos a comprender la dimensión sapiencial que está debajo de toda la reflexión teológica de este pontífice. Se refiere a Juan Pablo II. Y quizá no acaso estas dos jóvenes mujeres están ya vinculadas al pontificado de este Papa. Son una santa declarada por él doctora y una doctora declarada por él santa. Son Teresa Martín y Edith Stein. La primera, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Fat, es una muchacha que ha hecho transparentar la santidad a través de la sencillez de su corazón joven y se ha revelado, gracias a Juan Pablo II, tan sabia que ha merecido ser declarada doctora de la Iglesia. La segunda, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, es una joven estudiosa de filosofía que ha entrado en el Carmelo y ha aprendido a través del conocimiento de la cruz hasta el martirio, aceptando conscientemente esa sabiduría misteriosa que nace de una santidad vivida. Su búsqueda de la verdad la ha llevado a descubrir en el Evangelio de la cruz la fuente de un amor libre y auténtico. Las dos, Teresa del Niño Jesús y Edith Stein, las dos son sabias, es decir, conocen esa sabiduría que se revela solo a quienes han encontrado en la cruz la clave de su existencia. Y las dos, Teresita y Edith Stein, son santas, porque sus corazones han aprendido a través de un dócil y amoroso seguimiento del resucitado a conocer la fuente de la verdad. Bien, pues esta es una vinculación que establece el cardenal Ratzinger sobre estas dos mujeres del Carmelo. Y lo que yo pretendo hacer en esta tarde es presentaros algunas así pinceladas, algunos puntos de confrontación entre estas dos grandes mujeres cristianas, carmelitas, santas, de los tiempos modernos. Y espero tocar así 4 puntos, por lo menos así brevemente, sobre estas dos figuras del Carmelo. Una breve reseña de estos dos frutos maduros, dirá el Papa, ¿no? Dos frutos maduros del Carmelo teresiano, una breve reseña. Luego quiero poner de manifiesto la presencia de Teresita en la vida de Edith Stein. Y también, si da tiempo, presentar un poco lo que es algunos de los elementos del camino de la infancia espiritual steiniana. Tiene también su camino infantil, de la infancia de Edith Stein. Y si me da tiempo, también quería comentar una escena muy curiosa de la vida de Edith Stein, vista desde los ojos de Teresita. Y comenzamos a presentar estos dos frutos maduros del Carmelo teresiano. Atardecía un 30 de septiembre de 1897 en la enfermería del Carmelo de Lisieux, cuando Teresa del Niño Jesús y de la Santa Fat, de 24 años, transida de dolores insufribles y con voz sumamente débil, profería sus últimas palabras antes de expirar. Dios mío, te amo. Era la expresión final, el amén sentido
que pone punto y seguido a una existencia vivida en permanente ofrenda al Padre de las Misericordias, el cual había aceptado su entrega confiada y generosa con pocos años. Cuando la carmelita de Lisieux cierra los ojos a este mundo, la pequeña Edith está a punto de cumplir 6 años. Momento deseado para estrenar su currículum estudiantil al incorporarse con entusiasmo infantil al banco escolar. Así pues, al tiempo que el recorrido vital de Teresita está a punto de culminar, la niña Edith está despertando a la vida con todo un futuro prometedor por delante. Es el Papa Francisco quien otorga a Teresa del Niño Jesús el honroso calificativo de fruto maduro del singular huerto del Carmelo, abonado con el espíritu renovador de Teresa de Jesús. La exuberancia de dicho jardín ha propiciado abundantes cosechas en todo tiempo, y entre las que cabe incluir a otra Teresa, Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, quien quiso saborear los mejores frutos de tan sin par huerto. A Teresa de Lisieux y a Edith Stein le separan unos pocos años, 18, sin olvidar otros elementos que las diferencian a la vez que las definen, como son, claro, la nación distinta, la lengua distinta, la cultura diferente, la formación distinta, las religiones diferentes, el entorno sociopolítico en que se desenvuelven sus trayectorias son muy diferentes. Una, Teresita, pertenece a la segunda mitad del siglo XIX, un siglo heredero de la Ilustración y valedor de un ateísmo militante, beligerante. La otra, Edith Stein, ocupa la primera mitad de un turbulento y dramático siglo XX. Algunas convergencias saltan a la vista entre estas dos figuras. Las dos son las últimas hijas de sendas familias numerosas. Padecerán el afecto y la protección de los mayores. Con pocos años serán huérfanas de madre una y de padre otra, lo que propiciará una vinculación especial con el padre de una y con la madre de la otra. A remarcar también el contraste significativo de su formación estudiantil, muy desiguales, pero también a destacar en ambas, no obstante, el amor a la lectura, así como el gusto y la facilidad para escribir, convencidas de tener algo que comunicar. Las dos acudirán a Roma, al Papa, eso sí, a través de modalidades diversas y por asuntos dispares. Una se presenta ante el Papa León XIII para implorar su admisión al Carmelo descalzo. La otra, ante la dificultad para ser atendida personalmente, opta por escribir al Papa Pío XI solicitando al padre de la cristiandad una palabra autorizada ante los atropellos del gobierno de Hitler. En ambos casos, la respuesta pontificia se acomodó a la diplomacia vaticana. ¿Sabéis cómo es? Dotada de espíritu contemplativo, uno de los anhelos de estas dos mujeres será ingresar en el Carmelo de Teresa de Jesús, lo que no será fácil para ninguna de las dos. Muy diferente será la actitud de las respectivas familias a la hora de ingresar en la clausura. Si Teresita recibe la bendición de su querido padre, Edith viaja a Colonia dejando atrás la incomprensión y el llanto de la anciana madre. Con no poco sufrimiento y fuerza espiritual, a las dos tocará seguir desde la clausura las enfermedades últimas y muertes del padre, de don Martín, y de la madre Augusta Curran. Ambas no dudan en hacer partícipes de la gloria del cielo a sus respectivos progenitores, ferviente católico uno y convencida judía la otra. En el Carmelo transcurrirán el mismo tiempo ambas, 9 años. Ya de carmelitas adoptarán como maestro y guía espiritual las dos a San Juan de la Cruz. Una y otra hubieron de afrontar la prueba de la noche oscura, y la cruz se hizo presente con singular realismo en ambas carmelitas.
El final de estas hijas de Teresa de Jesús siguió pautas del todo dispares. Una en la celda rodeada de sus hermanas de hábito, la otra lejos del convento en el desamparo de una cámara de gas. Las dos, no obstante, se habían ofrecido como víctimas al amor misericordioso, aceptando el martirio como ofrenda a la voluntad divina. Y pasamos al segundo punto, que sería ver la presencia de Teresa en la vida de Edith Stein. Descubriendo a Teresa de Lisieux. Desconocemos el momento en que la figura de Teresita entra a formar parte del universo espiritual de Edith Stein. Ciertamente que atrajo su atención antes de ingresar en el Carmelo de Colonia en octubre de 1933. Algunos datos son suficientemente expresivos para entrever la presencia y el influjo de la santa francesa en la vida y obra de la pensadora alemana. Seguro que los ecos de la fama de la santa de los tiempos modernos fueron captados por las antenas desplegadas de su espíritu despierto, atento a cuantas novedades suscitare el Carmelo carmelitano, el mundo carmelitano. Así, por ejemplo, a poco de recibir el bautismo en 1922, al año siguiente, 1923, la iglesia en la que ha ingresado reconoce la valía de esta singular joven carmelita francesa. 2 años más tarde, 1925, los noticieros católicos extienden la noticia de su canonización. En 1927 se la proclama patrona de las misiones. La popularidad de la pequeña Teresa adquirió pronto resonancia eclesial y más allá promovida por la edición de la Historia de un alma. Bien, pues Edith Stein es testigo notario de dicha repercusión eclesial, de la irrupción con fuerza de la santa francesa en amplios espacios de Centro Europa, que cautivó a papas y obispos, pero también a gran número de fieles creyentes de toda índole en las primeras décadas del siglo XX. Y a la vez se hace eco de los beneficios que reporta al Carmelo descalzo de entonces la celebridad de Teresita. Todo ello lo recoge en una breve historia del Carmelo, compuesta recién iniciada en la vida claustral, donde escribe: hasta hace algunos años, muy poco de nuestro silencio conventual salía al mundo exterior del Carmelo. Hoy la situación ha cambiado. Se habla mucho del Carmelo, y ello se debe al deseo de poder experimentar la vida que se lleva detrás de esos altos muros. Principalmente este cambio se debe a la gran santa de nuestro tiempo, que ha conquistado todo el mundo católico con una sorprendente rapidez, Santa Teresa del Niño Jesús. Cabe preguntarse, dice, ¿no estará aquí Edith Stein confesando veladamente que ella misma es una de las conquistas de la carmelita francesa que prometió pasar su cielo haciendo el bien en la tierra? Como lector atenta a los escritos salidos de autores carmelitas descalzos, cabe suponer que la historia de un alma atrajo pronto la atención de Edith Stein. Y no solo la leyó, sino que se verá fuertemente influenciada por la misma, como ya aconteció con el texto biográfico de la Madre Teresa de Jesús en aquel verano de 1921. Una confidencia suya nos pone sobre la pista de lo aquí sugerido. Se halla en una carta expedida en marzo de 1933, dirigida a una religiosa benedictina. La hebrea Edith Stein, entonces laica, católica, expresa su desacuerdo con la interpretación que le manifiesta la religiosa acerca de la figura de la santa francesa, beatificada 10 años antes. La remitente, o sea, Edith, no solo la defiende a Teresita, reconociendo la valía de su doctrina, remarcando el núcleo de su enseñanza, sino que desea tomarla como referente para su vida espiritual. Estas son sus palabras que no tienen desperdicio.
le dice en la carta: lo que usted ha escrito acerca de Teresita me ha sorprendido. Por primera vez me ha hecho ver que también se la puede contemplar desde este lado. Pero mi impresión era solo que aquí hay una vida humana modelada hasta el final, única y exclusivamente por el amor de Dios. Yo no conozco nada más sublime, y en la medida en que es posible, de ello quisiera impregnar mi vida y la vida de todos aquellos que me rodean. Merece la pena remarcar algunas de las afirmaciones de la carta citada, salidas de una mente reflexiva y exigente que sopesa cada palabra que escribe. En primer lugar, salir al paso de consideraciones fáciles, alentadoras, más de la admiración que de la imitación, donde prima la afectividad, el sentimentalismo, proclives al infantilismo, lo cual pone de manifiesto que conoce Edith Stein a la carmelita francesa lo suficiente como para desaprobar ciertas lecturas fáciles de la misma. Edith Stein está en condiciones de identificar, en pocas palabras, el elemento sostenedor de Teresita. Lo hemos escuchado. Una vida humana modelada exclusivamente por el amor de Dios. Posiblemente tiene en mente textos de la monja francesa que la refrenda, como aquel que dice: fuera del amor no hay nada que pueda hacernos gratos a Dios, que ese amor es el único bien que ambiciono. Desde este supuesto capital se explica la valoración máxima otorgada a la carmelita de Lisieux por parte de la filósofa germana. No conozco nada más sublime. Y eso, que dicha valoración brota de la pluma de una experta lectora y avezada conocedora en otros autores cristianos y, por supuesto, también autores carmelitas. No conozco nada más sublime. Incluso se atreverá a poner en labios de Dios, en una obra de teatro, una expresión un tanto osada. Dios dice: la predilecta de mi corazón es Teresita. Edith Stein estaría de acuerdo con lo defendido por otro autor. Su santidad de alma pequeña, como ha sido suficientemente englosado tantas veces en este siglo, no es santidad pequeña, sino la única santidad que existe, siempre grande, siempre sublime. Y solo queda apuntar la conclusión operativa que nos remite en la carta. Tomarla como referente para la vida espiritual, entonces era simple cristiano, ¿no? De ello quisiera impregnar mi vida, vivir desde el misterio de un Dios que es amor, es el amor. A buen seguro que lo consiguió Edith Stein, pues en su concepción antropológica tiene clara la finalidad del ser humano que explica a otra religiosa. Para esto hemos sido creados. Nuestra vida eterna consistirá en amar. Y aquí, en la medida en que nos sea posible, debemos intentarlo. Y no hay otra meta. Por su parte, Teresa del Niño Jesús advierte a su hermana Inés aquello que otorga sentido a la vida, sea corta, sea larga, sea este presente o sea la futura. Me parece que el amor puede suplir a una larga vida. Jesús no mira el tiempo, pues en el cielo el tiempo no existe. No debe mirar más que el amor. Bien, las pruebas apuntadas sirven a poner de manifiesto la afinidad de espíritus de ambos sujetos, despertando el atractivo hacia la santa francesa y favoreciendo la comprensión y el entendimiento mutuos. Una alumna aventajada de Teresita. Y nos salta una perplejidad que alguien nos hace ver. ¿Cómo se entiende que una santa pequeña, como Teresa dice de sí misma, pueda ser lo más grande para una mujer de ciencia? O más exactamente, ¿cuál es la grandeza de lo pequeño? La inteligente alemana Edith Stein ha captado el núcleo de la espiritualidad de Teresita, al estar fundamentada en la palabra de Dios, fijada en el Evangelio. Dios es amor.
Y el gran reto cristiano consiste en acoger este amor de Dios y vivir desde él. Ya en enero de 1933 explicitó lo que mencionó en la carta anteriormente citada. Esta vez las destinatarias son maestras católicas, y no puede faltar el reclamo a Teresita, lo que denota el impacto producido en la filósofa convertida. Se la oye decir desde un estrado: podemos amar a Dios porque Él nos ha amado primero. Esto significa que la gracia del Señor está en nosotros, que la vida eterna ha iniciado en nosotros. El amor de Dios es ese único necesario que Dios propone a la tareada Marta. Quisiera indicar aquí la imagen concreta de una existencia humana radicada total y solamente en el amor de Dios, que ha sido dada a nuestro tiempo en la figura de Santa Teresa del Niño Jesús. Y como se advirtió, de su espíritu quiere impregnar la vida suya y la de quienes se acerquen, en este caso, a escucharla, como eran estas maestras católicas. Bueno, porque si no, nada. El influjo de la Carmelita de Lisieux se dejará notar también en las composiciones teatrales de la Carmelita alemana, lo que viene a confirmar el lugar predominante que le otorga y que quiere hacer extensivo a otros. Edith Stein pasa por ser una excelente intérprete y divulgadora del mensaje de su hermana francesa. Así, en una pieza recreativa del año 39 menciona las pequeñas flores ofrecidas diariamente y pone en labios de una religiosa ursulina: esta es la elevada sabiduría del caminito que la flor del Carmelo nos enseñó. Ahora veo que es este también nuestro camino, al igual que lo fue tuyo durante tanto tiempo. Las obras externas, en su forma fija, a las que estamos acostumbrados y que nos es familiar y querido, no es lo esencial. Se detecta aquí una velada crítica de Teresa Benedicta de la Cruz a ciertos comportamientos bendecidos y costumbres santas incorporados a la vida religiosa que no gozan de su aprecio al no estar sustentados en lo esencial, por más que lo ampare el prescrito inapelable de siempre se ha hecho así. El posicionamiento de Edith Stein se verá respaldado por Teresita, quien, llegado el momento, no se amoldará a ciertas devociones fuertemente arraigadas en la vida religiosa, consideradas inamovibles en su entorno, lo que delata una elevada madurez y libertad espirituales de la carmelita francesa. Frente a la costumbre piadosa de ofrecerse a la justicia divina, refiere: esta ofrenda me parecía grande y generosa, pero yo estaba lejos de sentirme inclinada a hacerla. Y quiero presentaros así algunos de los elementos de la infancia espiritual de Edith Stein, que suena siempre a Teresita. Afirma un especialista en la santa francesa: el corazón del mensaje de Teresa es la fe, la confianza en el amor misericordioso, y el camino que nos lleva a este corazón es el camino de la infancia espiritual que se vive de una manera privilegiada en el movimiento del abandono. Lejos de asociarlo, este camino, a un infantilismo despreocupado, requiere una madurez y fortaleza nada desdeñables, dado que conduce a la más audaz meta de la que es capaz el ser humano: poner la vida humana en manos de Dios. La interpretación que nos brinda Edith Stein de la infancia espiritual está supeditada a las categorías tanto teológicas como filosóficas que ella domina, propiciando nuevas perspectivas a lo salido de los manuscritos lesovenienses. Destacamos algunos de los elementos constitutivos de la infancia espiritual, según nos lo presenta Edith Stein. ¿Cuál es lo propio de la infancia espiritual? Optar por la infancia espiritual en la mente de Santa Teresita implica tener en nuestro corazón un vivo sentimiento y un claro conocimiento de nuestra debilidad,
de nuestras limitaciones, lo cual ha de hacernos humildes y pequeños. Pero a la vez, hemos de conocer y sentir igualmente en nuestro corazón la inmensa bondad paternal de Dios, el amor entrañable que nos tiene para dar paso a la fe, que ha de desembocar en la confianza infinita en Él hasta el abandono audaz y temerario. La Carmelita de Lisieux ha necesitado una probada e intensa preparación hasta comprender que Dios estaba interesado más por su pobreza que por las grandes virtudes que hubiera podido ofrecerle con la exigencia de ser remunerables. Merece la pena extraer esta cita de la famosa carta 197 a su hermana María. Le dice Teresita a su hermana: a decir verdad, las riquezas espirituales son las que hacen injusto al hombre, cuando se apoya en ellas con complacencia, creyendo que son algo grande. Yo sé muy bien lo que le agrada a Dios en mi pobre alma. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Por contra, Teresita también nos confesará lo que le ofende a Dios, lo que le agrada sabemos, también lo que le ofende. Dice, lo que le ofende a Jesús, lo que le hiere su corazón es la falta de confianza. A refrendar la postura de Teresa está la consideración de Edith Stein acerca de la clasificación de las personas que se cruzan con Jesús. Muy curioso. Atendiendo al diferente trato mantenido con las mismas. También la pensadora alemana, el Evangelio es la clave para entender la infancia espiritual. Nos dirá: eran dos las clases de hombres con las que el Salvador se relacionó durante su vida terrena: pobres y sencillos y pecadores. Y eran dos las clases de hombres con las que más duramente luchó: escribas y fariseos, es decir, precisamente los soberbios de saber y de virtud. Con unas se relacionó, con los pobres y sencillos y pecadores. Se acercó a ellas, les dirigió la palabra, la mirada, el mensaje, ¿no? Con las otras, escribas y fariseos, se enfrentó con dureza. Se alejó, les criticó, les juzgó, les rechazó su comportamiento engreído y autosuficiente. Según el Evangelio, Edith Stein establece este tipo de clasificación de personas según el trato que Jesús estableció con ellas. Y además, en la figura de Edith Stein cabe personificar la paradoja que Pablo expone en la primera carta a los Corintios al confrontar los requerimientos de judíos religiosos y griegos filósofos paganos ante la predicación apostólica, ¿no? Los judíos piden signos, los griegos piden sabiduría. Bueno, pues Edith Stein perteneció a ambas categorías. Edith Stein fue judía y fue griega, fue filósofa. Pero lejos de escandalizarse por el anuncio paulino o de despreciar por irracional el Evangelio, se acoge a la necedad y a la debilidad humana. Se siente llamada a seguir a Cristo a sabiendas de que Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios. Ha escogido lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Lo que no es para reducir a nada lo que es. Sí. El Dios de Jesucristo garantiza a los seguidores la viabilidad del caminito teresiano que hace suyo la carmelita alemana bajo los parámetros de fragilidad, debilidad, necedad, pequeñez, lo que no es. Estas son las credenciales que propone Pablo para sus comunidades y que hizo suyas Edith Stein, a pesar de ser judía y ser filósofa griega. Así las cosas, se llegaría a convenir que todos los santos, incluidos los privilegiados con altas gracias místicas, han tenido que recorrer este camino, pues en última instancia la enseñanza teresiana está sustentada en la palabra revelada, siendo los pequeños y sencillos los mejores predispuestos a su acogida. Otro punto de la infancia espiritual es hacerse como niños, ¿no? Para una mejor comprensión del sentido de lo que se denomina infancia espiritual,
creo oportuno mencionar la aclaración que nos brinda el Papa Benedicto XV, tras la aprobación del decreto de la heroicidad de las virtudes de Sor Teresa del Niño Jesús en 1921. El pontífice sale al paso de ciertas consideraciones ingenuas y restrictivas, y a veces también despectivas o glamurosas, muy extendidas sobre la sierva de Dios, Teresa del Niño Jesús, poniendo de relieve, por contra, el anclaje del camino en lo nuclear del Evangelio. Dice así el Papa Benedicto XV. Creen algunos que el camino de la confianza y del abandono está reservado únicamente para las almas candorosas, que todavía no han sido privadas de las gracias de la edad juvenil por la malicia. No conciben posible la infancia espiritual en aquellos que han perdido la primera simplicidad. Pero, por ventura, las palabras del Divino Maestro, si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, ¿no indica la necesidad de un cambio, de un trabajo? Si no os volvéis, he aquí señalado el cambio que han de realizar los discípulos de Jesucristo para convertirse en niños. ¿Y quién ha de convertirse en niño sino aquel que ya no lo es? Si no os hacéis semejantes a los niños, he aquí ahora señalado el trabajo, porque se comprende que un hombre haya de trabajar para ser o parecer lo que jamás ha sido o lo que ya no es. Pero como sea que el hombre no puede no haber sido niño, las palabras, si no os hacéis como niños, importan la obligación de trabajar en la reconquista de los dones de la infancia. Sí, dones que la carmelita francesa cifra en confianza y abandono, como recuerda el Papa. En la aparente incongruencia de Teresita de yo no soy más que una niña impotente y débil, sin embargo, precisamente mi debilidad es lo que me da la audacia para ofrecerme como víctima a tu amor, oh Jesús, se verá reflejada Edith Stein al referir en el contexto de una gran tribulación sociopolítica que le afecta directamente. Yo soy una pobre, impotente y pequeña Esther, pero el rey que me ha elegido es inmensamente grande y misericordioso, lo que no es óbice para un alto cometido, pues confía en que el Señor ha aceptado mi vida por todos. He aquí la sorprendente paradoja que está a la raíz de la infancia espiritual. La confesión de la impotencia y de la pequeñez actúa de punto de apoyo en ambas para cometer el mayor gesto de fe, ofrecerse como víctimas de amor al Dios misericordioso. Un estudio sobre sendas carmelitas afirma: ambas, Teresita y Edith, comenzaron su infancia espiritual antes de ingresar en el convento, antes de vestir el hábito marrón. Algunos textos steinianos sumamente elocuentes precedentes a su congregación de carmelita refrendan lo sancionado. Uno de los primeros testimonios lo recabamos en 1927, mucho antes de ser carmelita, y 2 años después de la canonización de Teresita. Esto da una prueba fehaciente del cambio operado en la filósofa alemana. Si tenemos en cuenta que una mujer inteligente, segura de sí, con un bagaje cultural envidiable, que no da un paso sin sopesar los pros y contras, que aspira a ocupar puestos importantes en la sociedad, que concede al ser humano una gran dignidad, llegado el momento, parece sucumbir a los encantos que descubre en la Santa de Lisieux y remarcados por Benedicto XV en el texto anterior. Se expresa en estos términos escribiendo a un compañero también filósofo, un tanto agnóstico. Le pregunta, ¿y aconsejar? De filósofo a filósofo, ya le he dado mi consejo, ser como un niño y poner la vida con toda la investigación y cavilación en las manos del Padre. Si todavía uno no lo logra esto, pedir a Dios, puesto en duda y desconocido, que sea Él quien le ayude. Ahora míreme asombrado, que no tengo miedo a presentarme ante usted
con tan sencilla sabiduría de niño. Es sabiduría porque es sencilla y esconde en sí misma todos los secretos. Y es un camino de infancia espiritual que conduce con total garantía a la meta. ¿Acaso no resuena esto a lo defendido por la autora de la Historia de un alma? Y lo que atreve a proponer a todo un señor filósofo vale también para una amiga judía que ha profesado el credo católico y que se halla en la tesitura de no saber qué senda emprender. Y solicita el parecer de Edith, quien aporta la misma receta que al amigo anterior. Dice: ante todo quisiera decirle, en lo venidero ponga confiadamente todas sus preocupaciones en las manos de Dios y déjese conducir totalmente por Él como un niño. Entonces estará segura de que no puede errar el camino. Así como el Señor la ha admitido a su iglesia, así también la conducirá al lugar que quiera llevarla. Otro punto, vivir en las manos del Señor. Tras la lectura del libro de la vida de Teresa de Jesús en el verano de 1921 y la recepción del bautismo católico el año siguiente, la existencia de Edith Stein se sostiene sobre un único fundamento: Cristo. En él contempla la verdad que ilumina inteligencia y corazón, que mueve la voluntad y alimenta el espíritu. Nuevas coordenadas orientan su existir a partir de entonces, y lo dice: Cristo es el centro de mi vida y la Iglesia de Cristo mi patria. Atrás quedan certezas, seguridades, conquistas humanas a las que se había aferrado. Aquellas verdades de la razón quedan ahora supeditadas a la razón de la verdad con mayúscula. Una verdad alumbra el nuevo camino de la filósofa por este mundo. Dicha verdad queda formulada a poco de dejar la actividad docente al año 31 sin tener garantizado su futuro, donde escribe: Dios sabe qué planes tiene sobre mí. Por eso yo no necesito preocuparme. En el fondo es una verdad pequeña y sencilla la que siempre tengo que decir, que consiste en cómo se puede comenzar a vivir en las manos del Señor. Sí, ceder el protagonismo a Dios, depositar en Él los agobios y las esperanzas, asirse a la mano del Padre, constituye la mejor expresión de una fe arraigada en el espíritu evangélico, del que Teresita es intérprete cualificada. Este espíritu estaba ya presente en la catecúmena Edith Stein, que se acerca a la pila bautismal de Bersabeth a la edad de 30 años. No lo expresó entonces directamente, pero cabe deducir que fue consciente de su importancia a partir de lo que aconseja a una amiga en igual circunstancia, cuando también está a punto de bautizarse. Siento que precisamente estos días esté usted tan sobrecargada con otras cosas. Una debería poderse recoger tranquilamente. Entonces yo, cuando me bauticé, tuve ocasión de hacerlo, de recogerme. Que antes de dar el paso una coloque ante sí otra vez lo que deja y lo que arriesga es totalmente normal. Ahora, sin apoyarse en ninguna seguridad humana, es preciso ponerse totalmente en las manos de Dios. Tanto más profundo y hermoso es entonces el recogimiento. Mi deseo para el día de su bautismo y para el resto de su vida es que encuentre la plenitud de la paz divina. Pues bien, he aquí las claves de la andadura cristiana: ponerse en las manos de Dios como niño que se fía plenamente de su padre o de su madre. Lo que anuncia, lo profesa. De ahí la coherencia y autoridad que contagia la figura de Edith Stein. Al igual que la pequeña Teresa, la filósofa de prestigio ha de pasar por soltar amarras de seguridades y proyectos personales hasta probar la pobreza que le constituye y, asida a la mano del Padre, sumergirse confiada en la oscura senda de la fe. He aquí una confesión en el estilo steiniano que suscribiría la Santa de Lisieux, una meditación sobre los pobres de espíritu y un asirse a la mano de Dios.
La mano poderosa que lo ha precipitado de su supuesta altura es lo suficientemente fuerte para enaltecerla de nuevo, es lo suficientemente rica para devolver 1000 veces más de lo que le ha quitado. Si se resuelve a agarrarse a esta mano, entonces experimentará que es la mano de un Padre bueno. Se hará como un niño que se deja guiar dócilmente, porque el Padre conoce el camino que él no conoce. Abandonará en el Padre la preocupación por su vida, puesto que ha experimentado que él no está en grado de ocuparse de sí de manera correcta. Y experimentará con siempre nueva admiración y agradecimiento cómo ahora se le proporciona lo mejor. Así vendrá sobre él una profunda protección, seguridad y tranquilidad, una paz como nunca había conocido. Ponerse en las manos de Dios. ¿Y cómo practica Edith Stein la infancia espiritual? Algunos ejemplos. Pues una niña de 42 años, Edith Stein habrá de acatar los dictámenes de los mayores, incorporando a su vida la fe, el gesto humilde de obedecer, de dejarse conducir por otros, de esperar el veredicto de personas con autoridad. También cuando entra al juego el discernimiento vocacional. Esta nueva disposición de ánimo, de infancia espiritual, quedará reflejada en un pasaje representativo que mide el grado de inmersión en este caminito teresiano que Edith Stein adapta bien a su situación personal y filosófica incluso. Escribe: debía esperar con paciencia ante la petición de entrar en el Carmelo. Así me lo aseguraron también mis directores espirituales. La espera se me hizo últimamente muy dura. Me había vuelto una extranjera en el mundo. Antes de aceptar la actividad en Münster y después del primer semestre, pedí con mucho apremio permiso para entrar en la orden. Me fue denegado. Con miras a mi madre y a la actividad que desempeñaba desde hacía varios años en la vida católica. Y dice, me avine a ellos. Con 42 años se hace pequeña. Es todo un ejemplo de verdad y una prueba de humildad el camino que condujo a Edith Stein a llamar a las puertas del Carmelo, exponente de que la infancia espiritual había calado en la filósofa, actuando de manera determinante a estas alturas. Como no podía ser menos, lo que predica, lo practica. Vestir el mismo hábito que su hermana francesa afianzará aún más su alineamiento con el espíritu que alentó a Teresita. Se lo comunica a una amiga suya, Gertrude von Lefort, que a lo mejor la conocéis, ya desde la celda del monasterio. No puede suponer lo mucho que me avergüenzo cuando alguien habla de nuestra vida sacrificada. Una vida sacrificada yo la he llevado todo el tiempo que estuve fuera de aquí. Ahora casi se me han retirado todas las cargas y tengo en abundancia lo que antes me faltaba. Naturalmente, entre nosotras hay hermanas a quienes a diario se exige un gran sacrificio y ciertamente espero experimentar también de nuevo algo más que hasta ahora de mi vocación a la cruz, donde de nuevo soy tratada por el Señor como un niño pequeño. Así como a Teresita no le sorprendió el estilo de vida imperante en el Carmelo de Lisieux, también Edith Stein, al ingresar en la clausura de Colonia, verá confirmada su noción de carmelita en las formas y en el espíritu presentes tras las rejas y tapias del monasterio. Apenas pasados unos meses en la clausura carmelitana, contempla en las hermanas que le acompañan el testimonio elocuente de lo leído en los manuscritos de Teresa, adoptado cual referente ordinario, para quien se considere hija de Teresa de Jesús. Sí, Edith Stein vio en los manuscritos de Teresita el estilo de vida propio de la carmelita, en un camino excepcional. Valga este texto para ver dónde sitúa lo propio del ser de una carmelita inspirada en su hermana francesa. Para las carmelitas, en sus condiciones de vida cotidiana, no existe otra posibilidad de responder al amor de Dios si no es cumpliendo con sus obligaciones diarias, hasta las más pequeñas, con fidelidad.
todos los pequeños sacrificios, dirá Teresita, las naderías, que exige de un espíritu vital la estructuración de los días y de toda la vida, hasta en sus detalles más pequeños, y esto llevado con alegría día a día, año a año. Todas las renuncias que exige la convivencia constante con personas totalmente distintas, con una sonrisa de amor, no dejando escapar ninguna ocasión de servir a los demás. A todo ello hay que añadir finalmente lo que el Señor pide a cada una como sacrificio personal. Ese es el caminito. Un ramo de florecillas insignificantes que son depositadas cada día frente al Altísimo. Quizás un martirio silencioso a lo largo de toda la vida y del cual nadie tiene noticia, y a la vez una fuente de paz profunda y de una alegría que nace del corazón, y un manantial de gracia que brota de la tierra sin que nosotros sepamos a dónde se dirige y sin que los hombres que la reciben sepan de dónde viene. Pues bien, acogiéndose a este espíritu carmelitano, quiere profesar también Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Y con unos meses de vida consagrada, su carta de presentación no puede ser más elocuente del espíritu que le anima, al tenor de lo que describe sobre sí misma. A pesar de los logros y de la edad en su haber, traspasada la clausura, son otras las coordenadas en las que marca su existencia, con fuertes resonancias teresitas. Y aquí una fotografía imaginaria que nos ofrece de sí misma en la clausura de Colonia. Dice, si se imagina cómo estoy en mi lugar en el coro, por favor, no me vea con capa blanca, pues esta solo nos la ponemos para la Santa Misa y para el oficio festivo de primera clase. Sino, imagine, sino como con el antiguo hábito marrón muy pequeña en el suelo. Tampoco mis meditaciones son altos vuelos del espíritu, sino generalmente muy sencillas y modestas. Lo mejor de ellas es la acción de gracias por haberme regalado este lugar como patria terrena y escala para la eterna. Y la plasmación concreta de esta infancia espiritual la verá Edith Stein reconocida en otra carmelita alemana de quien escribe una pequeña reseña, y donde escribe: para una mujer de 46 años, todavía mayor que ella, no era nada fácil tener que hacerse nuevamente como un niño, obedecer y someter el propio juicio al de sus superiores. Más tarde manifestó esta carmelita, lo difícil y amargo que le resultó. Dice, es aún más fácil dejarse crucificar con el Salvador en la cruz que volverse con él un niño pequeño. Dice, pero lo logró. Y quiero terminar comentando una escena de la vida de Edith Stein leída desde los ojos de Teresita. Frente a la apuesta por sí misma, por las fuerzas propias, por la confianza en su yo, por la arrogancia con que lleva semejante actitud, la carmelita francesa le sugiere a Edith Stein el valor de lo pequeño, de lo sencillo, lo discreto, lo humilde. A dar fe de esto está una escena que aparece en la memoria de la pensadora alemana, de Edith Stein. El hecho de incorporarlo en su autobiografía, transcurridos casi 2 décadas, supone que el recuerdo permanece vivo y que el efecto en la relatora persiste. Se trata de una experiencia en la vida de Edith Stein que da pie para ser interpretada en clave de espiritualidad de Teresita, aun cuando tenga lugar antes de que le alcanzase el conocimiento e influjo teresiano. Nos situamos en el tiempo de la inmersión filosófica plena y en la indiferencia religiosa de Edith Stein, tiempo de su ateísmo. No obstante, cabe establecer cierta conexión o dependencia espiritual de espíritus, entre ambas mujeres en dicho suceso a pesar de la distancia cronológica y religiosa. No en balde la carmelita francesa prometió, como dije antes, pasar su cielo en la tierra y trabajar desde la clandestinidad en favor de los hombres. Pues bien, en uno de sus viajes por Alemania central, el año 1916, 5 años antes de su conversión, la joven filósofa, junto con la amiga que la acompaña, se detiene en Frankfurt, donde resulta obligatorio recorrer la parte antigua y la calle principal.
cuales reclamos turísticos imprescindibles, orgullo de la ciudad germana. Así suena el relato en cuestión, que ya de entrada nos desvela cuáles son las preferencias de su espíritu, por qué y por quién se siente atraída. Escribe: me impresionaron más otras cosas que la parte antigua de la ciudad y la calle principal. Entramos, ella y su amiga, unos minutos en la catedral, en la colegiata. Y mientras estábamos allí en respetuoso silencio, entró una señora con su cesto del mercado y se arrodilló en un banco para hacer una breve oración. Esto fue para mí algo totalmente nuevo. En las sinagogas y en las iglesias protestantes a las que había ido se iba solamente para los oficios religiosos. Pero aquí llegaba cualquiera, en medio de los trabajos diarios, a una iglesia vacía para un diálogo confidencial. Esto no lo he podido olvidar. Pues bien, Edith Stein queda cautivada por el gesto aparentemente anodino de una mujer anónima en un día ordinario, a una hora cualquiera, en un espacio vacío, cuyo complemento se reduce a un cesto de la compra. Le atrae una persona que no busca protagonismo alguno, que sin importarle las maravillas de la ciudad y ajena a la estética del templo, ni afectada por el entorno, se recoge en silencio, se hace pequeña, se arrodilla. Ante semejante testimonio, la sensibilidad steiniana parece despertarse e intuye la grandeza y el misterio que esconde un gesto pequeño, anodino, cotidiano. No conoce aún a la Carmelita de Lisieux, pero se siente atraída, como ella, por las personas humildes y por los gestos sencillos y cotidianos en que se expresan. Esta vivencia viene a testificar la temprana sintonía de espíritus de ambas mujeres, preludio de lo que con el tiempo se confirmará. El mismo Papa Francisco, en su exhortación Gaudete et Exsultate, recuerda que cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles. Entre ellos, el pequeño detalle de una viuda pobre que ofreció cuanto poseía. Jesús no alaba tanto las moneditas que caen en el cepillo, cuanto la fe de una persona pobre reflejada en un gesto sencillo. Jesús advierte la grandeza que los demás no perciben, atraídos por otros provechos. Seguramente que algo parecido aconteció con Edith Stein. Solo ella tuvo el acierto de fijarse, de empatizar con esta persona, dejando de lado los intereses turísticos del templo. Sin ser consciente, la joven Edith Stein observa a sus semejantes con los ojos de Teresa de Lisieux. Por su parte, la filósofa hebrea en ese momento y lugar puso en práctica lo que estaba investigando en su tesis doctoral, la empatía. Esa capacidad humana para leer vivencias de los prójimos a partir de las expresiones corporales, aparentemente normales y simples. La fenomenóloga cae en la cuenta de que algo grande, algo hermoso, está aconteciendo al interior de la mujer que contemplan sus ojos. Las señales que percibe le dicen que está siendo testigo de una comunicación misteriosa entre una criatura y su Dios en el marco de un espacio sagrado. Una vez bautizada, aceptando ya una concepción de Dios con resonancia de Teresa de Jesús, verá confirmada su apreciación de lo vivido en Frankfurt años atrás, cuando quedó impactada ante el gesto de la mujer arrodillada en el banco. Seré en un escrito del año 32, haciendo hincapié en ese Dios que se torna accesible, que se aproxima al ser humano, se hace uno con nosotros, como lo proclama el Evangelio, no es que lo invente. Dirá, Él, Dios, no nos habla solo en la palabra de la Escritura. Él vive con nosotros. Ha puesto su tienda entre nosotros. Y su alegría, su deleite, su alegría es estar con los hijos de los hombres. Pues bien, digámonos cada vez que entramos en una iglesia, qué regalo tan inmenso el que vengamos al Señor y que podamos hablar con Él como con nuestro más fiel y amoroso amigo. Esto suena mucho a Teresa, ¿no?
Pasados unos años, lo que había intuido en la mujer con el cesto de la compra en Frankfurt lo adoptará ella misma como estilo de vida, incorporándose a la Ecclesia Orans, eligiendo el Carmelo contemplativo. Desde la clausura carmelitana describe la oración al alcance de todos, también de los simples y sencillos, como el acto más sublime del que es capaz el espíritu humano. Pero no es acto humano solo. La oración es como la escala de Jacob por la que el espíritu humano trepa hacia Dios y la gracia de Dios desciende a los hombres. Pero unir estas dos distancias es lo más sublime y lo alcanza la oración. Con anterioridad había sentenciado: no puede haber una obra más grata a Dios que una oración creyente. Bien, no es extraño que el Carmelo contemplativo fuese el norte de Edith Stein desde siempre, y algo tuvo que ver Teresita en alcanzar tan anhelada meta. Muchas gracias.